Quería contaros que desde hace un par de años tengo en mi blog una sección que se llama Los libros de mi infancia y también los libros de mi adolescencia. Entonces allí tengo varias entradas donde explico pues libros que me gustaban mucho cuando era pequeña y todo eso. Pero he querido hacer algunas nuevas entregas y he decidido que podían ser en vídeo porque así las ve más gente. Y entonces en esta os voy a enseñar algunas cosas que algunas ya han aparecido en entradas del blog, pero otras no. Y en este vídeo voy a enseñar libros que leía mucho cuando era pequeña. A ver, para empezar, yo tenía muchos libros, me compraba muchos libros, pero sobre todo, cuando era más pequeña, sobre todo tenía cuentos de estos finitos de cartón, que solían ser cuentos tradicionales, como Caperucita y La Bella Durmiente, esas cosas. Y como eran cuentos de cartón, pues ya no han llegado a estas alturas de mi vida. Pero tengo dos que no son cuentos clásicos para poneros el ejemplo. No es que yo viera mucho estos libros, pero para poneros el ejemplo de que son cuentos de papel, de cartón. Estos en concreto son unos cuentos de Rainbow Brite, La Tierra del Arco Iris, que eran unos dibujitos animados, una serie de dibujitos que también tenía las muñecas que las vendían. Y la verdad es que los dibujos son muy bonitos. Y los tengo pues desde que era pequeña. Aquí pone 5 de febrero, martes, 1991, por si lo veis. Lo acabo de descubrir, no me había dado cuenta. Aquí también, 5 de febrero, martes, invierno, 1991. Esta es una de las cosas buenas que tiene tener libros de cuando eras pequeña, que encuentras cosas, misterios, tesoros, todo eso. Bueno, luego tengo aquí otro cuento que este sí que lo leía mucho. De hecho está hasta deformado, está bastante viejo, aunque está entero. Y es El soldadito de plomo de Hans Christian Andersen. Está como un poco descolorido, no sé si se ve bien, pero está como descolorido. Y bueno, este cuento es de 1987, esta edición. Y lo leía mucho, pero es un cuento que curiosamente me gustaba, pero a la misma vez me causaba un poco de desagrado. Porque es que al soldadito le pasan un montón de cosas terribles. Es que no sale de una cuando entra en otra. Y la verdad es que al ser mayor, hace un par de años, leí todos los cuentos de Hans Christian Andersen y también los de los hermanos Grimm y son un poquito trágicos. Y eso es lo que pasa con este cuento y por eso me gustaba, pero a la misma vez me disgustaba porque hay mucha tragedia en el cuento. Pero la verdad es que es muy bonito y la edición es preciosa y es uno de los libros que más he leído cuando era pequeña. Después tengo este cuento que en el blog lo he enseñado bastantes veces, no estoy segura de si aquí lo he enseñado. Este cuento era de mis hermanas cuando eran pequeñas, porque yo tengo dos hermanas mayores. Está bastante destrozado, podéis ver que está pegado con fiso por todas partes. Y está roto en algunas partes. Y bueno, aquí se ve más que está pegado con fiso. Este cuento, que se llama Cuentos Escogidos, es de una colección donde venían un montón de cuentos escogidos. No pone el año de la edición, pero puede ser perfectamente de los años 60. Bueno, este libro lo leía muchísimo sus cuentos, me encantaba, tiene algunos dibujos también. Estos libros, por ejemplo, este en concreto, seguramente que si os gustan lo podéis conseguir por todo colección, porque este tipo de cuentos de los 60, los 70 y eso los tienen todos en todo colección. La sirenita. La sirena, no era la sirenita, era la sirena. Bueno, pues este cuento lo leía muchísimo y sobre todo lo leía en Navidades porque tiene muchos cuentos que son navideños y todo eso lo explico en el blog en una entrada, así que no me voy a alargar con eso de que lo leía en Navidades. Después ya vamos a empezar con otros libros de cuando era un poquito más mayor. Tenemos El secreto de la arboleda de Fernando Lalana. Este libro es sobre hadas. Bueno, aquí hay un montón de cosas.
dibujos que yo hacía cuando era pequeña. Esto de verdad que la acabo de abrir y la acabo de encontrar. Un calendario de 1993. Publicidad antigua de Carrefour, de cuando se llamaba Continente. Y bueno, este libro lo leí varias veces porque a mí cuando era pequeña y bueno, de mayor, siempre me ha gustado mucho lo que es la mitología europea relacionada con los elfos y las hadas y todo eso. Y entonces pues El secreto de la arboleda son hadas y duendes y todo eso. Es un libro muy bonito y como sé que me vais a ver algunas personas que tenéis hijos, por ejemplo Morgana del blog In1, que ya le compra muchos libros a sus niños, pues a lo mejor este libro le gustaría a los niños de ella y de otros que tengáis hijos y queréis comprarle libros, así que ya sabéis, todo colección y todo eso. Después tengo otro que ya os he contado muchas veces, que me gustaban muchísimo los vampiros cuando yo era pequeña. Yo soy de los años 80, o sea que soy generación monstruos y vampiros y todo eso, porque en los años 80 tenemos montones de pelis de Drácula y todo eso, generación Drácula, básicamente. Entonces es uno de los libros del Pequeño Vampiro, que es el primero que yo leí, que se llama El Pequeño Vampiro en el País del Conde Drácula. Los libros del Pequeño Vampiro son de Angela Sommer-Bodenburg. Bueno, este libro me encanta. Es un libro en el que Anton, que es uno de los protagonistas, además de Rudiger, el pequeño vampiro, viaja a Transilvania, al país del Conde Drácula, y es fantástico. Yo he leído más libros del Pequeño Vampiro, pero este es el que más me ha gustado de momento. Y me acabo de encontrar una etiqueta de horchata, que a mí no me gusta la horchata, le gusta a mi madre. Por cierto, este libro lo leí de nuevo el año pasado, porque me propuse leerlos todos y eso. Aquí pone que lo compré el 12 del 5 de 1995. Aquí tengo dos más. La magia más poderosa de Carlo Fravetti, que es un libro que explora los cuentos. Aparece un personaje que es el protagonista, que es este, que es el enano Ulrico. Y bueno, Ulrico se va encontrando con una serie de situaciones, que son todas de cuento. Por ejemplo, La Bella Durmiente, etc. Bueno, pues Ulrico resulta que no cree mucho en la magia. Es más bien un escéptico para todo esto y cree más en la ciencia y todo eso. Y entonces coge el autor todos los cuentos y a través de Ulrico le da una respuesta a lo que podía haber pasado. Por ejemplo, La Bella Durmiente puede ser que lo que le haya pasado es que se haya atragantado con una manzana y él le saca la manzana y vuelve a vivir, por ejemplo. Es un spoiler, pero como es un libro infantil, no sé. Y la verdad que es un libro que está genial. Este también lo releí el año pasado o el otro, porque los que me gustaban mucho, pues quise releerlos y es un libro genial. De hecho me gustaría conseguir más de Carlo Fravetti, aunque yo sea adulta, porque a lo mejor me gustarían. Luego tengo otro que me propuse releer, pero no lo he releído todavía, que es un libro que me encanta. Se llama La sombra del gato y otros relatos de terror, de Concha López Narváez. A ver, ya os he contado muchas veces que a mí me encantan las historias de terror, sobre todo terror psicológico, por eso leo mucho Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, etc. Y ala, la acabo de abrir y me acabo de encontrar esto. Un jazmín seco. Qué guay. Es que esto es lo bueno de tener libros antiguos. Si tenéis solo libros nuevos, es un aburrimiento, porque si tenéis libros antiguos os vais a encontrar de todo dentro. Bueno, pues este libro es genial porque es de historias de miedo. Y es un libro genial que os recomiendo muchísimo. Y que la verdad es que es un buen libro, está muy bien escrito y es muy interesante. Y luego para el final he dejado unos libros que para mí fueron la sensación de mi infancia. A ver, es como los niños que están ahora con John Green, que lo flipan y que ¡oh, todo John Green! Bueno, pues para mí, cuando yo era pequeña, en mi infancia, mi autor favorito era Carlos Puerto. ¿Y por qué? Pues porque descubrí este libro que se llama La rosa del desierto, de Carlos Puerto, y me fascinó.
completamente, pero fascinada en plan bestial absoluto. A ver, Carlos Puerto, en todos sus libros, no solo en este, escribe historias en las que mezcla muchísima cultura de otros países, o sea, habla de otras culturas y también habla de naturaleza y habla de cosas muy interesantes. Entonces yo era una niña que, bueno, todavía me pasa, que necesitaba saber y necesitaba investigar, y yo siempre necesitaba saber sobre muchas cosas. Yo ya creo que os lo he dicho alguna otra vez, que cuando a lo mejor se me ocurre voy corriendo al ordenador a investigar por qué ocurre esto, por qué ocurre lo otro, y siempre estoy así todos los días. Yo necesito saber por qué ocurre todo. Y entonces pues estos libros me llenaban completamente, porque hay cosas que a lo mejor ahora vosotros veis, imaginaos que veis Wild Frank y os empiezo a explicar que es una mamba negra. Pues todo eso lo aprendí yo con los libros de Carlos Puerto, porque es que es así, es como Wild Frank, pero sin la escatología, te enseña todas esas cosas de la naturaleza y de otras culturas y todo eso. Y además pues hay un misterio, porque en los libros de Rosa, en este por ejemplo, Rosa está buscando a su padre, va a buscar a su padre que está perdido, y hay una serie de pistas, hay un misterio, y entonces descubre a los tuareg. Y luego descubrí que había 3 partes más y las fui consiguiendo. En esta es con los tuareg en el desierto, en La Rosa de la Pradera es con nativos americanos, en La Rosa del Kilimanjaro es con tribus africanas, y en La Rosa de los Hielos es con esquimales. Además de descubrir un montón de cosas interesantes, hay muchísimo misterio. Me gustó tanto esta tetralogía que conseguí todos los libros que había en aquel entonces de Carlos Puerto. Y luego he visto que Carlos Puerto ha seguido escribiendo libros y tiene muchos más. Pero cuando yo era pequeña los tenía todos, porque me fascinaba. Además, la manera de escribir, ese hombre escribe muy bien. Para los que le interese todo esto, porque nunca se sabe, también tiene libros escritos con el seudónimo de Ulises Cabal. Bueno, os voy a dejar en el trastero unos enlaces que van a ser los enlaces de los libros de mi infancia y de mi adolescencia, que ya tengo escrito en el blog. Y otra cosa que os iba a decir y se me ha olvidado: cuando os he hablado de Drácula y de que los niños de los 80 veíamos muchas cosas de Drácula y todo eso, tengo también una entrada en mi blog sobre eso precisamente, sobre que tenemos toda clase de cosas en aquella época de Drácula, caramelos de Drácula, polos de Drácula, veíamos pelis de Drácula, 1000 cosas. Entonces es una entrada del Drácula de los niños de los 80, que lo dejaré también en el trastero por si os interesa, ¿vale? Y bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo y tengo intención de hacer algunos más. Así que nos vemos en los siguientes vídeos.